Alguna vez has sentido que, sin importar cuánta agua tomes o cuántas veces intentes aclarar tu garganta, esa sensación de tener algo pegado en la parte posterior simplemente no desaparece. Tal vez comience justo al despertar, cuando sientes una copa espesa que parece estar ahí esperando cada mañana. O quizá es algo que te acompaña durante todo el día, obligándote a carraspeo una y otra vez, incluso sin darte cuenta. Ahora mismo quiero que hagas algo más sencillo. Traga saliva una sola vez y presta mucha atención a lo que ocurre en la parte posterior de tu garganta. Notas esa sensación de presencia, como si hubiera una pequeña acumulación, una especie de recubrimiento incómodo que se resiste desaparecer. Si tu respuesta es sí, quiero que sepas algo importante, no estás solo. Millones de personas, especialmente después de los 55 años, experimentan exactamente lo mismo. Lo más interesante es que muchas personas llegan a pensar que esta molestia simplemente forma parte del envejecimiento. Creen que es algo con lo que tendrán que vivir para siempre. Empiezan a llevar una botella de agua a todas partes, evitan ciertos alimentos, prueban remedios recomendados por familiares o amigos y buscan constantemente una solución que finalmente les permite sentirse normales otra vez. Pero hay una verdad que muchas personas nunca escuchan. Esa mucosidad persistente no aparece por casualidad. Tu cuerpo no crea síntomas sin una razón. Cada señal que permanece durante semanas, meses o incluso años es una forma en la que tu organismo intenta comunicar que algo necesita atención. La pregunta importante es, ¿estás interpretando correctamente ese mensaje? Durante años trabajando en el área de salud preventiva y bienestar para adultos mayores, he observado que la mucosidad constante en la garganta es uno de los problemas más confundidos y peor tratados. Muchas personas reciben únicamente pastillas para la garganta, recomendaciones generales como beber más agua, o simplemente escuchan frases como es normal a tu edad. Pero en muchos casos, la verdadera causa permanece oculta, y eso es precisamente lo que vamos a analizar hoy. En este video conocerás las 5 causas principales que pueden provocar esa sensación constante de mucosidad en la garganta después de los 55 años. Hablemos de factores respaldados por investigaciones científicas y, lo más importante, veremos cómo varias de estas cosas pueden estar ocurriendo al mismo tiempo dentro de tu cuerpo, haciendo el problema sea mucho más persistente. Mi nombre es Dr. Franklin y mi objetivo siempre ha sido ofrecer información clara, basada en evidencia y fácil de aplicar para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. No se trata de crear miedo, sino de ayudar a comprender mejor las señales que tu cuerpo te está enviando. Antes de continuar, quiero preguntar algo muy importante. Tu mucosidad en la garganta es mucho peor durante las primeras horas de la mañana después de despertar, o es una molestia que permanece contigo prácticamente todo el día. Escribe en los comentarios mañana o todo el día tu respuesta te puede revelar una pista importante sobre cuál de estas cosas podría estar influyendo más en tu caso. Ahora comencemos con algo fundamental que muchas personas desconocen. Tu cuerpo produce mucosidad todos los días durante las 24 horas. Y aunque puede parecer extraño, esto es completamente normal e incluso necesario para mantener saludable. La mucosidad funciona como una barrera protectora para tus vías respiratorias. Su trabajo es atrapar polvo, bacterias, virus y pequeñas partículas del ambiente antes de que puedan llegar hasta los pulmones y provocar problemas mayores. Además, manchan los tejidos de la garganta húmedos, flexibles y protegidos.
Sin una cantidad adecuada de mucosidad. Los vías respiratorias se resecarían. Serían más frágiles, y estarían mucho más expuestas a irritaciones y infección. Entonces, el problema no es tener mucosidad. El problema es cuando esa mucosidad cambia, se vuelve más espesa o deja de eliminarse correctamente. Y aquí aparece una parte clave relacionada con la edad que pocas personas conocen. Dentro de tus vías respiratorias existe un sistema natural llamado aclaramiento mucociliar. Este sistema está formado por millones de pequeñas estructuras microscópicas llamadas cilios. Puedes imaginarlos como pequeños sapilos que trabajan constantemente para mover la mucosidad hacia arriba y expulsarla de manera natural. Cuando eres joven, este mecanismo funciona con gran eficiencia. La mucosidad se produce y se elimina casi sin que notes nada. Sin embargo, con el paso de los años, estos pequeños cilios pueden volverse más lentos y menos activos. Esto significa que una cantidad de mucosidad que antes tu cuerpo eliminaba rápidamente puede permanecer mucho más tiempo acumulada en la garganta cuando llegas a edades como 60, 70 años o más. Y aquí está el punto esencial. Cuando algo aumenta la producción de mucosidad, el impacto puede ser mucho mayor en un adulto mayor porque el cuerpo ya no la elimina con la misma velocidad. No significa que tu cuerpo esté fallando. Significa que tu fisiología ha cambiado y necesitas comprender cómo funciona ahora. Con esta base clara, podemos comenzar a analizar las 5 cosas principales detrás de esa molesta sensación en la garganta. Y la primera cosa es una de las más ignoradas, una condición que muchas personas tienen sin siquiera imaginarlo y que puede estar ocurriendo cada noche mientras duermen. Se llama reflujo laringofaringeo. El reflujo laringofaringeo es una de las cosas más importantes que debemos comprender porque, en muchas ocasiones, pasa completamente desapercibida. Muchas personas han escuchado hablar del reflujo ácido tradicional. Es probable que provoca una sensación de ardor en el pecho después de comer de más, o después de consumir ciertos alimentos. Pero existe otra versión mucho más silenciosa, una que puede estar afectando tu garganta sin que sientas ninguna molestia en el estómago. Por eso muchas personas se sorprenden cuando descubren que su problema de mucosidad podría estar relacionado con el sistema digestivo. Para entenderlo mejor, imagina la conexión entre tu estómago y tu garganta. Entre ambos existe una estructura muscular muy importante llamada esfínter esofágico inferior. Su función principal es actuar como una válvula de seguridad. Cuando comes, esta válvula permite que los alimentos vayan hacia el estómago, pero después de permanecer cerrada para evitar que los ácidos digestivos regresen hacia arriba. Sin embargo, con el paso de los años, esta válvula puede perder parte de su fuerza y comienza a funcionar con menos eficiencia. Es como una goma elástica que después de mucho uso ya no vuelve exactamente a su posición original. Cuando esto sucede, pequeñas cantidades de ácido pueden subir desde el estómago hacia el esófago y llegar incluso hasta la garganta. Y aquí está la parte que muchas personas desconocen. La garganta no está diseñada para soportar el contacto frecuente con el ácido del estómago. Mientras que el esófago tiene mecanismos de protección más resistentes, los tejidos de la garganta son mucho más sensibles. Incluso pequeñas cantidades de ácido pueden activar una respuesta defensiva inmediata, que es tu cuerpo para proteger. Produce más mucosidad. Es una reacción inteligente del organismo. La mucosidad funciona como una capa protectora que intenta cubrir los tejidos irritados y reducir el daño. El problema es cuando este proceso ocurre repetidamente
especialmente durante la noche mientras duermes. Al despertar, pude sentir esa sensación tan familiar, una garganta cargada, necesidad constante de aclararla, una voz más ronca de lo normal o la impresión de que algo está pegado y no desaparece. Lo complicado es que muchas personas buscan la cosa en cualquier lugar menos en el estómago, porque no tienen la señal clásica del reflujo, no sienten ardor en el pecho, no tienen dolor después de comer, no sienten una molestia digestiva evidente. Por eso recibe el nombre de reflujo silencioso. Los estudios clínicos en el área de otorrinolaringología han mostrado que una gran cantidad de personas con este problema no presentan la típica acidez estomacal. En cambio, los síntomas principales pueden ser precisamente los que muchas personas ignoran: carraspeo constante, ronquera matutina y acumulación de mucosidad en la garganta. Ahora quiero que te hagas algunas preguntas. Tu garganta suele sentirse mucho peor justo al despertar. Notas que la sensación aumenta cuando te inclinas hacia adelante. Tu vas sonar de frente por las mañanas, quizás más grave o espera durante los primeros minutos del día. Si la respuesta es sí a varias de estas preguntas, podría existir una relación con este tipo de reflujo. Pero hay otro detalle importante que muchas personas pasan por alto. Algunos medicamentos comunes para el dolor, especialmente ciertos antiinflamatorios utilizados para molestias articulares como ibuprofeno o naproxeno, pueden influir en la protección natural del estómago. Estos medicamentos pueden reducir ciertas defensas de la mucosa gástrica, y hacer que algunos problemas relacionados con el ácido son más probables. Esto no significa que debas suspender un medicamento por tu cuenta. Nunca debes hacerlo sin hablar primero con un profesional de salud. Pero si utilizas estos medicamentos con frecuencia, y al mismo tiempo tienes una molestia persistente en la garganta, vale la pena mencionarlo durante tu próxima consulta médica. Ahora pasemos a la segunda cosa, una que también puede estar presente durante meses sin llamar demasiado la atención. Muchas personas piensan en problemas de los senos paranasales y automáticamente imaginan síntomas intensos, dolor fuerte en la cara, presión en la frente, nariz completamente bloqueada o una infección evidente, pero la realidad es que existe una versión mucho más silenciosa. En muchos adultos mayores de 55 años, la inflamación de los senos paranasales puede ser leve pero constante. No siempre produce dolor, no siempre dificulta la respiración. A veces simplemente provoca que los senos produzcan un poco más de mucosidad de lo normal. Y esa mucosidad comienza a deslizarse lentamente por la parte posterior de la garganta durante todo el día. Esto es conocido como goteo postnasal. Es una de las razones más frecuentes por las que algunas personas sienten que siempre tienen algo en la garganta aunque sus pulmones pueden estar bien y su nariz no esté completamente congestionada. El problema es que muchas personas intentan solucionar esta situación tomando antihistamínicos durante largos periodos pensando que se trata de alergias. Aunque estos medicamentos pueden reducir temporalmente la producción de mucosidad, no siempre solucionan la causa principal, la inflamación interna de los senos paranasales. Además, al secar demasiado la mucosidad, pueden hacer que ésta se vuelva más espesa y difícil de eliminar. Una estrategia mucho más estudiada y recomendada por especialistas es algo sencillo: la irrigación nasal con solución salina. Los lavados nasales ayudan a eliminar físicamente la acumulación de mucosidad, reducen la inflamación de la mucosa nasal y favorecen el funcionamiento del sistema natural de limpieza que, como vimos antes, puede volverse más lento con la edad. Pero existe una palabra clave: constancia.
hacerlo una sola vez probablemente no cambiará mucho. Sin embargo, cuando se convierte en un hábito diario realizado correctamente, los beneficios pueden acumularse con el tiempo. Y todavía quedan tres cosas más que muchas personas nunca relacionan con su garganta. Porque la próxima podría estar escondida en algo que tomas todos los días sin imaginar que tiene relación con esa molesta necesidad de aclarar la garganta. La tercera cosa es una de las que más sorprende a las personas cuando finalmente descubren la conexión. Y la razón es muy sencilla. La mayoría nunca imagina que algo diseñado para ayudar a su salud pueda estar relacionado con esa molestia constante en la garganta. Estoy hablando de ciertos medicamentos para controlar la presión arterial. Existe un grupo de medicamentos conocidos como inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, también llamados inhibidores de la ECA. Estos fármacos son utilizados por millones de personas en todo el mundo y cumplen una función muy importante: ayudar a controlar la presión arterial y reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares en general. Son medicamentos efectivos y bien tolerados por muchas personas. Sin embargo, tienen un efecto secundario conocido que está documentado científicamente y que puede afectar directamente a la garganta. Para comprenderlo, debemos hablar de una sustancia llamada bradicinin. Cuando una persona toma inhibidores de la ECA, esta sustancia puede acumularse más en el organismo. En algunas personas, esa acumulación provoca irritación en los tejidos de la garganta, generando una sensación constante de incomodidad, tos seca o una necesidad repetitiva de aclararse la garganta. Y aquí está el detalle que hace que esta relación sea tan difícil de identificar. Este efecto secundario no siempre aparece inmediatamente después de comenzar el tratamiento. En algunas personas puede tardar semanas o incluso varios meses en manifestarse. Imagina esta situación. Comienzas a tomar un medicamento para la presión arterial hace 8 meses. Después de un tiempo notas que tu garganta comienza a sentirse extraña. Tal vez empiezas a carraspear más. Notas una sensación de mucosidad o una irritación que antes no estaba presente. Es muy fácil pensar que ambas cosas no tienen relación. Después de todo, han ocurrido con una diferencia de tiempo considerable. Pero precisamente ese patrón es uno de los motivos por los que muchas personas nunca descubren la verdadera causa. Los estudios han mostrado que este efecto puede presentarse en un porcentaje significativo de usuarios de inhibidores de la ECA. Además, algunos análisis han encontrado que las personas mayores pueden tener una mayor probabilidad de experimentar este tipo de molestia. Por eso, si tomas un medicamento para la presión arterial y tienes una irritación persistente en la garganta, que apareció después de iniciar el tratamiento, vale la pena revisar esta posibilidad con tu médico. No significa que debas abandonar el medicamento. La presión arterial alta es una condición seria que necesita tratamiento adecuado. Pero existen diferentes tipos de medicamentos y, en algunos casos, un profesional puede considerar alternativas como los antagonistas de los receptores de angiotensina, conocidos como R2, suelen controlar la presión arterial sin provocar este mismo efecto secundario en la garganta. La clave está en tener una conversación informada con tu médico. Lleva un registro claro. Anota cuando comenzaron los síntomas. Cuando empezaste cada medicamento y si hubo algún cambio en la intensidad de la molestia. Esta información puede ayudar mucho durante una consulta. Ahora pasemos a la cuarta cosa, una que parece demasiado simple y precisamente por eso muchas personas la ignoran. La hidratación. Cuando hablamos de mucosidad, muchas personas piensan inmediatamente en infecciones, alergias o problemas respiratorios. Pero olvidan algo fundamental.
la mucosidad está formada principalmente por agua. Su textura depende directamente del nivel de hidratación de tu cuerpo. Cuando estás bien hidratado, la mucosidad suele mantenerse más delgada y fácil de movilizar. Pero cuando existe una falta constante de líquidos, puede volverse más espesa, pegajosa y mucho más difícil de eliminar. Para entenderlo, imagina dos recipientes con miel. Una está recién abierta y fluye fácilmente. La otra ha estado expuesta al aire durante muchas horas y se ha vuelto más espesa. La sustancia es la misma, pero su comportamiento cambia completamente. La mucosidad funciona de una manera similar. Ahora bien, aquí aparece un factor especialmente importante en adultos mayores. Con la edad, el mecanismo natural de la sed puede volverse menos sensible. Una persona joven normalmente siente sed antes de llegar a una deshidratación importante, pero en adultos mayores esa señal de alerta puede disminuir. Esto significa que puedes estar ligeramente deshidratado y no sentir una necesidad intensa de beber agua. Esperar únicamente a tener sed puede hacer que pases gran parte del día con una hidratación insuficiente, y eso puede influir en la calidad de la mucosidad que produce tu cuerpo. Muchas personas piensan que beber agua solo cuando tienen la boca seca es suficiente, pero la realidad es que la hidratación debe mantenerse de forma constante durante el día. Una recomendación general utilizada en nutrición clínica es consumir aproximadamente 30 mililitros de líquidos por cada kilogramo de peso corporal al día, considerando todas las fuentes: agua, infusions, sopas y alimentos ricos en líquido como frutas y verduras. Pero más importante que una cifra exacta es crear una rutina. Tener agua disponible cerca de ti. Beber pequeñas cantidades regularmente y no esperar a sentir una sed intensa puede ayudar a mantener las secreciones del cuerpo en mejores condiciones. Y si hasta este punto has identificado alguna posible causa en tu propia situación, recuerda algo importante. La mucosidad persistente no es simplemente una molestia que tienes que aceptar. Muchas veces es una señal que puede entenderse y abordarse. Pero todavía nos falta hablar de una quinta cosa que pocas personas relacionan con la garganta, porque no se encuentra ni en la garganta, ni en la nariz, ni siquiera en el estómago. Se encuentra en un lugar que durante mucho tiempo fue ignorado cuando hablamos de salud respiratoria: el intestino. La quinta cosa es una de las conexiones más interesantes que la ciencia moderna ha comenzado a estudiar con mayor profundidad en los últimos años. Y puede cambiar por completo la manera en que muchas personas entienden su problema de mucosidad persistente. Porque en algunos casos la verdadera raíz del problema no está directamente en la garganta, no está en los senos paranasales y tampoco está únicamente en el estómago. Puede estar relacionada con el intestino. Durante mucho tiempo se pensó que el sistema digestivo y el sistema respiratorio funcionaban como áreas completamente separadas. Pero hoy sabemos que existe una comunicación constante entre ambos sistemas a través del sistema inmunitario y del sistema nervioso. En el centro de esta conexión se encuentra algo llamado microbioma intestinal. Dentro de tu intestino viven billones de microorganismos, incluyendo bacterias beneficiosas que cumplen funciones esenciales para tu salud. Ayudan a regular la digestión, influyen en el sistema inmunitario y participan en la forma en que tu cuerpo responde ante la inflamación. Cuando ese equilibrio se altera, los investigadores utilizan el término dysbiosis. Esto significa que la composición y el funcionamiento del microbioma han cambiado de una manera que puede afectar diferentes áreas del organismo.
y una de esas áreas puede ser precisamente el sistema respiratorio. Cuando el equilibrio intestinal se pierde, pueden generarse señales inflamatorias que hacen que las vías respiratorias superiores son más sensibles y reactivas. Como resultado, algunas personas pueden experimentar una mayor tendencia a producir mucosidad o irritación en la garganta. Esto no significa que exista un problema físico directamente dentro de tu garganta. En muchos casos, la garganta simplemente está respondiendo a señales que vienen de otro lugar del cuerpo. Esta relación es conocida como el eje intestino-pulmón, y actualmente es un área activa de investigación científica. Diversos estudios han explorado cómo los cambios en el microbioma intestinal pueden influir en la inflamación de las vías respiratorias. Incluso investigaciones experimentales han mostrado que modificar el microbioma puede cambiar la forma en que el sistema respiratorio responde ante ciertos estímulos. Ahora la pregunta importante es, ¿qué cosas pueden alterar el equilibrio del microbioma intestinal, especialmente en adultos mayores? Hay varios factores comunes. Una alimentación baja en fibra, poca variedad de alimentos vegetales, escaso consumo de alimentos fermentados, el uso repetido de antibióticos a lo largo de los años, una dieta alta en azúcar, y niveles constantes de estrés pueden influir negativamente en la diversidad de bacterias beneficiosas del intestino. Y lo importante es que estos factores no son raros. Forman parte de la vida diaria de muchas personas. La buena noticia es que apoyar la salud intestinal no requiere cambios extremos. Pequeñas decisiones constantes pueden ayudar con el tiempo. Por ejemplo, incorporar alimentos fermentados como yogur natural con cultivos vivos, kefir, pequeñas cantidades de kimchi, o chocolate puede contribuir a aumentar la diversidad del microbioma. También es importante aumentar el consumo de fibra, mediante alimentos integrales, frutas, verduras, legumbres y otros alimentos naturales que alimentan a las bacterias beneficiosas. Pero recuerda algo fundamental, los cambios en el microbioma no ocurren de un día para otro. Es una estrategia de largo plazo, no una solución inmediata. Ahora, antes de pasar al plan de acción completo, debemos hablar de algo muy importante. Aunque en la mayoría de los casos la mucosidad persistente en la garganta no representa un peligro grave, existen algunas señales que no debes ignorar. Tu cuerpo utiliza los síntomas para comunicarse contigo, y algunas veces esos mensajes necesitan una evaluación médica. Debes consultar con un profesional de salud. Si notas mucosidad que aparece constantemente con sangre, incluso si es una cantidad pequeña. También si tienes dificultad para tragar que empeora progresivamente, pérdida de peso sin explicación, un bulto persistente en el culo o cambios importantes en la voz que no desaparecen con el tiempo. Estos signos necesitan atención porque pueden indicar una situación diferente a las cosas comunes que hemos analizado. No se trata de preocuparse innecesariamente, sino de saber cuando un síntoma deja de ser una simple molestia y necesita una revisión adecuada. Ahora sí, llegó el momento de convertir todo este conocimiento en acciones prácticas. Porque entender las cosas es importante, pero saber que puedes hacer cada día es lo que realmente puede ayudar a mejorar. El primer cambio comienza esta misma noche. Si sospechas que el reflujo silencioso puede estar participando en tu problema, una de las estrategias más respaldadas por la evidencia es evitar comer durante las 3 horas previas a acostar. Cuando comes y poco después te acostas, el estómago todavía está trabajando y la válvula que separa el estómago del esófago puede tener más dificultad para mantenerse completamente cerrada.
Mantener en posesión vertical después de la última comida permite que el agraved ad trabajo a tu favor y reduce la posibilidad de que el contenido ácido sabaja la garganta mientras duermes. Otro paso útil es elevar ligeramente la parte superior de la cama, pero aquí hay un detalle importante. No significa simplemente colocar muchas almohadas debajo de la cabeza. Eso puede doblar el culo y generar otros problemas. Lo ideal es elevar ligeramente la zona superior del colchón utilizando una cuña firme o elevando la estructura de la cama. Incluso una pequeña inclinación puede ayudar a disminuir el ascenso del ácido durante la noche. Hay más pasos sencillos que puedes comenzar a aplicar desde ahora para mejorar la hidratación, reducir la acumulación de mucosidad, y apoyar la salud de tus vías respiratorias. Continuando con este plan de guion, hay otro hábito sencillo que muchas personas pasan por alto y que puede marcar una diferencia importante, la hidratación antes de dormir y al despertar. Antes de acostar esta noche, considera beber un vaso de agua tibia. Este pequeño hábito ayuda a mantener un nivel adecuado de hidratación durante las horas de descanso y puede favorecer que la mucosidad permanezca menos espesa durante la noche. Después de varias horas durmiendo, es normal que el cuerpo pierda parte de sus líquidos. Por eso, al despertar, antes de tomar café y antes de desayunar, beber uno o dos vasos de agua tibia puede ayudar a rehidratar tu organismo y a movilizar esa mucosidad, que se acumuló mientras dormías. Muchas personas que incorporan este sencillo cambio notan que las mañanas se vuelven más cómodas porque la sensación de garganta cargada disminuye. El siguiente paso está relacionado con la segunda cosa que analizamos, la inflamación de los senos paranasales y el goteo postnasal. Una herramienta que puede ser muy útil es el lavado nasal con solución salina. Puedes utilizar dispositivos como una botella de irrigación nasal, una lota nasal o un recipiente diseñado específicamente para este propósito. Pero es importante hacerlo correctamente. El agua debe ser segura. No utilices agua directamente del grifo sin trata. Lo recomendable es utilizar agua previamente hervida y enfriada hasta alcanzar una temperatura tibia y agradable. Puedes añadir una pequeña cantidad de sal adecuada para este uso y, si lo deseas, una pequeña cantidad de bicarbonato de sodio para ayudar a que la solución sea más cómoda y favorecer la eliminación de secreciones. La clave nuevamente es la constancia. Muchas personas prueban un lavado nasal una sola vez y esperan resultados inmediatos. Pero el cuerpo necesita tiempo para responder. La práctica diaria durante varias semanas suele ser mucho más efectiva que hacerlo de manera ocasional. La consistencia es lo que transforma una estrategia simple en un hábito beneficioso. Ahora hablamos de algo que muchas personas deberían revisar, sus medicamentos. Si tienes una sensación persistente en la garganta, y tomas medicamentos diariamente, especialmente para la presión arterial, es importante revisar si existe alguna relación. No significa que un medicamento sea malo o que debas dejarlo. Los tratamientos médicos existen porque cumplen funciones importantes. Pero cada persona responde de manera diferente y, en algunos casos, un efecto secundario puede pasar desapercibido durante mucho tiempo. Antes de tu próxima consulta, escribe una pequeña línea de tiempo. Cuando comenzó la molestia en tu garganta? Cuando empezaste un medicamento nuevo, hubo algún cambio en la dosis. La sensación apareció después de comenzar un tratamiento específico. Levar esta información puede ayudar a que tu médico tenga una visión mucho más clara de lo que está ocurriendo. Si utilizas un inhibidor de LCA, y existe sospecha de que puede estar contribuyendo al problema, tu médico puede valorar si otra opción sería adecuada para ti.
Ahora volvemos a la conexión entre el intestino y las vías respiratorias. Si quieres apoyar tu microbioma intestinal, una de las mejores estrategias es enfocar en pequeñas decisiones diarias. Añadir una porción pequeña de alimentos fermentados puede ser un buen comienzo. Algunas opciones incluyen yoga natural con cultivos vivos, kefir, kimchi o chocolate. Estos alimentos contienen microorganismos beneficiosos que pueden contribuir al equilibrio intestinal. También es importante recordar que las bacterias buenas del intestino necesitan alimento. El alimento viene principalmente de la fibra presente en frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. Una alimentación más variada y rica en nutrientes no solo beneficia la digestión, también puede influir en la forma en que el sistema inmunitario regula la inflamación. Otro aspecto fundamental es mantener una hidratación constante durante todo el día. No esperes hasta sentir una sed intensa. Mantén agua disponible cerca de ti. Puedes dejar una botella en los lugares donde pasas más tiempo, como la habitación, la sala o la zona donde realizas tus actividades diarias. Además del agua, recuerda que algunos alimentos también aportan líquidos. Frutas como la sandía, verduras como el pepino, sopas saludables y infusiones pueden contribuir a mantener un buen equilibrio de hidratación. Ahora quiero hablar de algunos remedios populares que muchas personas utilizan cuando tienen mucosidad en la garganta. Uno de los más conocidos es la miel. Y debemos ser claros, la miel puede ser realmente calmante para una garganta irritada. Puede reducir temporalmente la sensación incómoda y proporcionar alivio. Sin embargo, no elimina ninguna de las 5 causas principales que hemos analizado. Es un apoyo para los síntomas, pero no una solución para la raíz del problema. Otro tema frecuente son los productos lácteos. Durante años muchas personas han creído que los lácteos crean más mucosidad, pero la evidencia científica actual no demuestra que los productos lácteos produzcan mucosidad adicional en todas las personas. Sin embargo, algunas personas sí sienten que ciertos alimentos lácteos hacen que la mucosidad existen peores que más espesa. Si notas una relación clara entre consumir determinados lácteos y sentir más molestias, puedes realizar una prueba personal reducción de su consumo durante unas semanas y observar cómo responde. Cuerpo. También debemos mencionar el vinagre de manzana, un remedio muy popular en Internet. Aunque muchas personas lo recomiendan para diferentes problemas de salud, quienes tienen reflujo silencioso deben tener precaución. Añadir más ácido al organismo puede empeorar los síntomas en algunas personas. Por eso, no todos los remedios naturales son adecuados para todos. La clave está en comprender qué está ocurriendo dentro de tu cuerpo y elegir estrategias que tengan sentido para tu situación. Y ahora que conocemos las cosas, los pasos prácticos y los errores más comunes, estamos listos para unir todas las piezas y entender la conclusión más importante de todo este tema. Porque esa mucosidad constante en tu garganta no es simplemente una molestia sin explicación. Tiene una razón. Y cuando descubres esa razón, puedes empezar a actuar de una manera mucho más inteligente después de conocer todas estas posibles cosas. Hay algo que quiero que recuerdes por encima de todo. Vivir con una sensación constante de mucosidad en la garganta no significa que tengas que aceptarlo como una parte inevitable de envejecer. Durante mucho tiempo, muchas personas han escuchado frases como es normal a tu edad, o simplemente es parte de hacerse mayor. Pero esa explicación es incompleta. Envejecer trae cambios naturales en el cuerpo, eso es cierto. Sin embargo, comprender esos cambios nos permite tomar mejores decisiones. La edad,
ad no significa que debas ignorar los señales de tu organismo o resignar a vivir con molestias diarias. Esa sensación persistente en la garganta tiene posibles explicaciones. Puede estar relacionada con el reflujo silencioso que ocurre durante la noche sin provocar la clásica acidez. Puede venir de un postnasal causado por una inflamación constante en los senos paranasales. Puede estar vinculada a ciertos medicamentos para la presión arterial. Puede empeorar por una hidratación insuficiente. O puede verse influenciada por la conexión entre el intestino y el sistema respiratorio. Y lo más importante es que cada una de estas situaciones puede abordarse con estrategias específicas. No estás obligado a simplemente aclarar la garganta cientos de veces al día. Y pensar que no hay nada que hacer. A veces la diferencia entre seg yo sufriendo una molestia durante años y commence. Ahora mejorar está en entender que está ocurriendo realmente. Ahora quiero resumir los 5 cosas principales para que puedas identificarlas mejor. La primera es el reflujo laringofaringeo, también conocido como reflujo silencioso. Está ocurriendo pequeñas cantidades de contenido ácido suben hacia la garganta y provocan una respuesta defensiva del cuerpo mediante la producción de mucosidad. Muchas personas lo tienen sin sentir ardor en el pecho, por eso puede pasar desapercibido durante mucho tiempo. La segunda cosa es el goteo postnasal provocado por una inflamación crónica de los senos paranasales. No siempre aparece con dolor intenso o congestión evidente. En muchos casos simplemente genera un flujo constante de mucosidad, hacia la parte posterior de la garganta. La tercera cosa son ciertos medicamentos, especialmente los inhibidores de la ICA, utilizados para controlar la presión arterial. Estos pueden aumentar la acumulación de bradicina en algunas personas y provocar irritación persistente en la garganta. La cuarta cosa es la deshidratación leve pero constante. En adultos mayores, la sensación de sed puede disminuir, lo que significa que muchas personas no beben suficiente líquido aunque su cuerpo lo necesite. Como resultado, la mucosidad puede volverse más espesa y difícil de eliminar. La quinta cosa es la alteración del microbioma intestinal. La investigación moderna está mostrando que el equilibrio de bacterias en nuestro intestino puede influir en la forma en que nuestro sistema inmunitario responde y cómo se comportan nuestras vías respiratorias. Ahora bien, también quiero recordar algo importante. No todas las personas tendrán la misma cosa. Algunas personas pueden tener una sola de estas condiciones, pero muchas otras tienen una combinación de factores trabajando al mismo tiempo. Por ejemplo, una persona puede tener un reflujo silencioso leve, beber menos agua de la necesaria, y además tomar un medicamento que aumente la sensibilidad de la garganta. Cada factor por separado podría parecer pequeño, pero juntos pueden crear una molestia mucho más persistente. Por eso es tan importante mirar el problema de manera completa. Tu cuerpo funciona como un sistema conectado. La garganta, el estómago, los senos paranasales, la hidratación y el intestino no trabajan como partes completamente independientes. Todo está relacionado. Ahora, antes de terminar, quiero hablar de un punto fundamental, la paciencia. Muchas personas abandonan los cambios saludables porque esperan resultados inmediatos, pero algunos procesos del cuerpo necesitan tiempo. Si comienzas a mejorar tu hidratación, no significa que en una hora toda la mucosidad desaparecerá. Si empiezas a cuidar tu microbioma intestinal, no cambiará completamente en un solo día. Si haces lavados nasales, necesitas mantener la práctica para evaluar realmente su beneficio. La salud se construye con pequeñas acciones repetidas,
un vaso de agua más, una media elección alimentaria, un habito nuevo antes de dormir, una conversación más informada con tu médico. Cada una de estas decisiones puede parecer pequeña, pero juntas pueden producir un cambio importante. También quiero recordar que siempre debes prestar atención a los señales de alerta. Si la mucosidad ha de ser acompañada de sangre de forma persistente, si tienes dificultad progresiva para tragar, pérdida de peso inexplicable, un bulto en el culo o cambios importantes en la voz que no desaparecen, no esperes, busca una evaluación médica. Escuchar a tu cuerpo no significa preocuparte por cada pequeño síntoma. Significa saber cuando una señal merece atención. La mayoría de los casos de mucosidad persistente en la garganta son manageables, pero la información correcta es la herramienta más poderosa para tomar mejores decisiones. Y ahora quiero hacer una pregunta. Después de conocer estas 5 cosas, ¿cuál fue la que más te sorprendió? ¿Fue el reflujo silencioso que puede ocurrir sin acides? ¿Fue la relación con los medicamentos para la presión arterial? ¿O quizás la conexión entre el intestino y la garganta? Comparte tu respuesta de por muchas personas que están viendo este video pueden estar pasando exactamente por la misma situación. Tu experiencia puede ayudar a que otros comprendan mejor lo que les está ocurriendo. En la próxima parte vamos a cerrar esta conversación con los puntos más importantes que debes recordar y las acciones más efectivas que puedes empezar a aplicar desde ahora para recuperar una garganta más cómoda y una mejor calidad de vida. Después de todo lo que hemos analizado, quiero que te quedes con una idea principal. Esa mucosidad persistente en la garganta no es simplemente una molestia que tienes que soportar en silencio. Tu cuerpo no está intentando molestar, está intentando comunicar algo. Cada vez que aclaras tu garganta, cada vez que sientes esa copa espesa que parece no desaparecer, y cada mañana en la que despiertas con esa sensación incómoda, existe una razón detrás. Puede ser una señal de que tu cuerpo necesita un cambio en algún aspecto específico. Tal vez si mejorar la forma en que manejas el reflujo durante la noche. Tal vez si prestar más atención a la salud de tus senos paranasales. Tal vez si revisar una posible relación con tus medicamentos. Tal vez si simplemente dar a tu cuerpo la hidratación que necesita, o quizás si momento de cuidar más profundamente la salud de tu intestino. Lo importante es entender que hay options, no tienes que aceptar automáticamente que esta molestia será parte de tu vida para siempre. Una de las cosas que más me preocupa al hablar con adultos mayores es la cantidad de personas que normalizan síntomas que podrían mejorar. Muchas veces no buscan ayuda por creen que ya no vale la pena, que es demasiado tarde o que estos cambios son inevitables. Pero la realidad es diferente. El cuerpo humano tiene una enorme capacidad de adaptación cuando recibe el apoyo adecuado. Pequeños cambios realizados con constancia pueden influir mucho más de lo que imaginamos. Recuerda los pasos principales que puedes comenzar a aplicar. Mantén una buena hidratación durante todo el día, no solo cuando sientes sed. Recuerda que la sensación de sed puede disminuir con la edad. Y no siempre refleja las verdaderas necesidades de tu cuerpo. Si sospechas de reflujo silencioso, evita comer durante las horas previas a dormir y considera elevar ligeramente la parte superior de la cama para reducir la posibilidad de que el contenido de estómago le geste la garganta durante la noche. Si tienes síntomas relacionados con goteo postnasal, considera hablar con un profesional sobre el uso adecuado de lavados nasales con solución salina y recuerda que la constancia
es mucho mucho importante que hacerlo solamente de vez en cuando. Si tomas medicamentos para la presión arterial y notas una irritación persistente en la garganta, no suspendas nada por tu cuenta, pero si conversa con tu médico sobre la posibilidad de que exista una relación. Si quieres apoyar la conexión entre el intestino y tus vías respiratorias, comienza con decisiones sencillas. Más alimentos ricos en fibra, más variedad en tu alimentación y pequeñas cantidades de alimentos fermentados que pueden favorecer un microbioma más equilibrado. Pero además de estas recomendaciones, hay algo que considero todavía más importante. Aprende a escuchar tu cuerpo. Muchas personas pasan años tratando únicamente el síntoma. Buscan algo que calme la molestia durante unas horas, pero nunca investigan por qué apareció en primer lugar. El verdadero cambio comienza cuando dejamos de luchar contra los señales del cuerpo y empezamos a comprenderlas. La mucosidad no es tu enemigo, es una respuesta del organismo. El problema es cuando esa respuesta se mancha de más tiempo debido a una cosa que todavía no ha sido identificada. Y esa cosa puede ser diferente para cada persona. Por eso no existe una única solución universal. Lo que funciona para alguien cuyo problema principal es el reflujo puede no ser lo mismo que necesita alguien con inflamación nasal o con un efecto secundario relacionado con medicamentos. La clave está en observar a tus propios patrones. Pregúntate, ¿es peor por la mañana? ¿Apenas después de ciertos alimentos? Comienzo después de iniciar un medicamento, mejora cuando bebo más agua, está relacionada con cambios en mi digestión. Estas preguntas pueden dar información muy valiosa. Tu cuerpo lleva mucho tiempo enviando señales. Ahora tienes más herramientas para interpretarlas. Y recuerda algo. Buscar información no reemplaza una evaluación médica cuando es necesaria. Si tienes síntomas preocupantes como sangue en la mucosidad, dificultad creciente para tragar, pérdida de peso sin explicación, un bulto en el culo o cambios persistentes en la voz, consulta con un profesional de salud. La prevención comienza precisamente con prestar atención. Si este video te ha ayudado a comprender mejor lo que ocurre dentro de tu cuerpo, te invito a compartirlo con alguien que también pueda estar viviendo esta situación en silencio. A veces, una información sencilla puede cambiar la manera en que una persona entiende sus propios síntomas. También quiero saber de ti. Déjame en los comentarios cuál de estas 5 cosas te sorprendió más y cuánto tiempo llevas experimentando esta sensación de mucosidad en la garganta. Leo personalmente muchos de los comentarios y me interesa conocer tu experiencia, por cada historia nos ayuda a comprender mejor los desafíos reales que enfrentan muchas personas después de los 55 años. Si aún no estás suscrito al canal, suscribe y activa las notificaciones para seguir recibiendo información clara, práctica y basada en conocimientos científicos sobre salud y bienestar. Recuerda, envejecer no significa dejar de cuidar tu cuerpo. Cada etapa de la vida merece atención, comprensión y las mejores herramientas posibles para vivir con más comodidad y bienestar. Cuida tu salud, escucha los señales de tu cuerpo, y nunca subestimes el valor de comprender lo que ocurre dentro de ti. Nos vemos en el próximo video.